Joaco, aprovechando que te vemos en las redes, en los streams y demás, te pregunto, ¿cómo se da el paso del arquero, del profe de educación física a los medios? No sé si hay una respuesta por eso. No la tengo todavía formulada. Viste que cuando te ponen en algún examen desarrolle, ahí te ponen problema. Con esto me pasa un poco lo mismo. No, se dio muy natural. La verdad que a mí siempre me gustó, vos lo sabés muy bien. De hecho, fuiste el primero que me abrió un poco las puertas al mundo de los medios, por así decirlo, porque uno no tenía nada. Y no es como ahora que quizás con un celular ya podés hacer cosas. En otro momento todavía necesitaba, si bien no fue hace mucho, hace apenas 7 años, 8 años, todavía no tenía esa practicidad de agarrar un celular y darle. No tenía un micrófono, si no tenía una estructura, algún programa, algo era más difícil. Pero a mí siempre me gustó, por la música, por lo que sea, y porque nunca tuve miedo a hacer ridiculeces frente al resto, exactamente. Entonces eso ya ayudaba bastante. Y nada, el fútbol fue algo que me acompañó toda la vida. Hasta que, bueno, en un momento hubo como que tomar decisiones. Y yo soy esa persona que por ahí se aburre rápido, quizá el fútbol me demoró más en aburrirme. Y bueno, y le agarré más el gustito, empecé a hacer cada vez más cosas, empecé a aprender cada vez más y de un momento para otro siempre querer hacer algo me lleva a ponerme a hacerlo y hasta que no lo realizo o veo que no lo puedo realizar, no paro. Bueno, perteneces a una generación diferente a la mía. Nosotros somos más estructurados en esto de usar el Sara o el Raduga, de usar una radio tradicional o una televisión tradicional. Ni hablemos, en lo personal, no hablemos de usar un OBS porque es chino básico. Intenté un montón de veces y no hay modo de Dios. ¿Cómo te amigás de a poquito con la tecnología aplicada a la comunicación? Vos sabés que al principio tenía como más ganas de descubrir, ¿viste? Estaba más explorador, como que quería ver cómo funcionaba este programa, qué se podía hacer con esto, qué se podía hacer con lo otro. Después empiezan a salir hoy muchas herramientas, cada vez más, que a veces facilitan la tarea para algunos, pero para los que ya vienen acostumbrados quizá a otro modelo o a otra forma, por ahí es complejo. Y parece como que siempre uno tiene que estar a la vanguardia y todo lo que se usa lo tiene que poner en marcha y adaptarse y hacerlo. A veces creo que no es tan necesario, hoy por hoy es tan diverso todo que no hace falta. Pero me está pasando un poco eso de que me cuesta como ayornarme a nuevos programas, nuevas cosas, como que uno se va armando su ranchito y su forma de hacer las cosas y así trata de ir mejorando, pero con esas herramientas. Y bueno, después también la posibilidad de que hoy a lo mejor con un solo programa o con una sola producción puedes después ramificar y hacer muchas cosas. Entonces eso también te ayuda a buscar practicidad, pero de frenarse y darse cuenta, bueno, hasta acá puedo hacer, creo que es lo más complicado y lo que creo que me estoy centrando un poco más hoy, ¿no? Me costó entrar en TikTok, por ejemplo, algo que apenas salió, mucha gente lo usaba. Yo no consumo TikTok muy poco y hacer contenido menos. Y en un momento era como que, bueno, si queremos estar y hacer de este tipo de cosas, en TikTok también hay que estar, más si uno quiere llegar a esa audiencia o pretende llegar a la gente que está en TikTok. Entonces, bueno, después de a poco empecé, pero yo editar desde TikTok o editar desde el celular, como hace la gran mayoría de los chicos que hoy están haciendo contenido digital, me cuesta. Yo soy más de la compu. De hecho, yo creaba esa generación del Messenger, del Facebook, de esa primera entrada en las redes sociales. Sigo usando mucho por la compu, o sea, uso muy poco el celular. Me gusta usar mucho la computadora, inclusive para entrar a las redes, entonces estoy como en ese formato. Quizás ya corrido de lo que se usa ahora, pero bueno, tratando de siempre estar haciendo cosas interesantes. A ver, uno dice, sí, bueno, a ver, te metes en Facebook Live o te metes en YouTube o en Instagram, apretás un botoncito y salís al aire. Sí, bárbaro, salir en vivo está bueno, te da esa instantaneidad y demás, pero tampoco es cuestión de hacer una cosa berreta, tiene que ser algo visualmente atractivo y entonces, bueno, ya se usa, ya sea el Filmora, el Adobe o el programa que vos necesites, pero hay que tener paciencia también, hay que tener conocimiento y hay que tener ganas.
a veces el tiempo y la instantaneidad que uno quiere de la información no van de la mano con una buena edición, por ejemplo. No, tal cual. Si vos te querés destacar. Después, hoy tenemos muchas más posibilidades, porque hoy no dependés de un medio, de lo que hablábamos antes, para hacer un contenido, para hablar de alguna temática que a vos te llame la atención. Pero sí creo que necesitas tener conocimientos para que lo que vos hagas no pase desapercibido. Porque quizás antes dependías de una antena o de una señal de televisión para poder mostrar lo que vos querés hacer o hablar de estos temas. Hoy depende del celular, pero depende de un algoritmo también. Claro, sí, sí. Y si vos no alimentás ese algoritmo, si no jugás con sus reglas, podés hacer un contenido muy bien editado, muy bien armado, pero que no le va a llegar a la gente que tiene que llegar, o el mismo algoritmo te lo va a ocultar. Y es bastante siniestro eso, porque uno piensa, no, esta red social lo puede ver cualquiera, sin embargo la gente no te busca. O sea, si a la gente vos no le pones el contenido que vos haces en donde ellos habitan digitalmente, no te van a ver. No es como antes que quizás ponían un canal o una radio y la radio estaba puesta o el canal estaba puesto todo el día y vos consumías la programación de ese canal. Hoy vas de acá para allá todo el tiempo, y no solamente de contenido, sino también de plataforma y de dispositivo. Podés estar viendo un TikTok o un Instagram y a su vez podés estar escuchando un programa de radio y a su vez podés tener el noticiero viendo, a ver los titulares, a ver qué pasa. Y toda esa información hace que vos no le prestes atención a muy pocas cosas en poco tiempo. Entonces es bastante complejo todo eso. ¿Cómo haces para que el que quiere hacer algo y que sea visto y que pretende, no sé, tener un laburo o juntar publicidades o poder vender, porque al fin y al cabo lo que uno hace también es vender espacios, no es tan sencillo. Por eso digo, sí, hacer un programa o hacer un video está bueno. El tema es que vos para poder hacerlo tenés que tener pensado no uno, sino 20, 10. Y cada vez existe cada vez más cantidad de cosas que tenés que subir y cada cantidad de cosas que tenés que hacer, justamente para que el algoritmo te muestre o para que la gente diga, ah, ok, este chico, esta persona hace este tipo de contenido. Ahora, terminás un contenido, te pregunto en lo personal, ¿te pica ese bichito, te empieza el hormigueo para mirar permanentemente la cantidad de visitas? ¿Estás pendiente de si te ven o no te ven? Antes sí, ahora ya no tanto, porque también entendí esto que te estaba contando recién. Como que uno tiene que ser como fiel a lo que quiere hacer y entender que a veces no podés hacer todo. No podés estar en todo lado y no podés acaparar todos los públicos como podía pasar antes, que a lo mejor en un mismo programa vos hablabas de deportes, hablabas de actualidad, hablabas de música y podías girar en esos temas. Hoy quizás tenés que apuntar más al nicho. Entonces, trabajando así y por ahí comprendiendo un poco qué funciona y equilibrándolo con lo que quiero hacer, hoy estoy un poco más tranquilo con eso. Y entendí que hay videos que van a estar buenos, notas que van a estar buenas, cosas que van a estar buenas y cosas que no van a estar buenas, pero que suman también para esto que hablamos recién, para que uno siga activo, para que uno... Al principio sí estaba mucho más atento de cada una hora actualizar, en un momento desactivé notificaciones, porque además también laburar para otras cuentas es como mucho bombardeo de información y así que uno esté constantemente con el celular a veces sin querer estar al tanto de eso. Entonces era medio complejo, te frenaban en otros laburos, en otras conversaciones, o estás en casa por ahí, te hablan de un tema y preguntaban otras veces qué pasó. Y eso a veces vuelve todo un tema porque no se puede prácticamente relacionarse con una persona así. Ahora, por ejemplo, uno sabe que los shorts en YouTube rinden mucho más por una cuestión de que ya hay un dinamismo que después de los 2, 3, 4 minutos la gente se aburre, hay que meter todo en 2 minutos. Y para un creador de contenidos como lo que haces vos, ¿cómo es la historia para tratar de decir, bueno, a ver, tengo 120 segundos para meter algo que quiero meter? Y es difícil. Hoy yo creo que pensando en la estructura de un video que te sirve para todo lo que vos hagas, no solamente un video corto, sino un programa, un video largo, poder segmentar y detectar las partes que tiene un video, te permite trabajar focalizadamente en cada una de esas cosas. Por ejemplo, como voy a decir, en un video de redes sociales puntualmente, para cualquier plataforma, lo importante son los primeros segundos. Si los primeros 10 segundos, 6 segundos, 3 segundos, depende de la aplicación, no llamas la atención, la gente se va, y es lo que hablábamos antes. Entonces, hay que por ahí detectar y sí preproducir más en dónde meter
estos ganchos o mantener a la gente enganchada justamente en el contenido y así trabajarlos. Pero bueno, es bastante complejo y llega un momento que si te enroscas mucho en eso, como que después el video se te deforma mucho. Digo, vos tenés la idea de subir una nota o subir un video, no sé, del domingo en la cancha y vos sabés que, bueno, armé esto es lo que yo quiero mostrar. Pero no voy a hacer que el video o que el gancho, por ejemplo, que tanto se usa ahora, modifique demasiado, o sea tan distinto a lo que yo después voy a terminar mostrando en el video, porque si no, no tiene lógica. Y eso a mí es algo que hoy me molesta un poco de las redes sociales. Viste que por ahí vos ves un videito corto que arranca con una cosa que nada que ver y después te terminan vendiendo hamburguesas o te terminan vendiendo, no sé, cualquier cosa, por decir un ejemplo. Entonces como que me molesta porque como que le estás mintiendo un poco al que te está consumiendo, que pretende que va a ver un video a lo mejor de alguien cazando un animal en, no sé, en Alaska y después te terminan vendiendo, no sé, un producto. Entonces esas cosas a mí no me gustan demasiado. Me gusta que tenga concordancia con lo que uno va a mostrar y va a hacer. A ver, nos gusta hacer, a vos, las redes, a mí, radio, nos gusta comunicar, nos gusta hacer lo que hacemos. ¿Hasta dónde tiene importancia la monetización? Porque, a ver, tampoco uno vive de esto, por más que quisiera, y tampoco le puede dedicar a lo mejor todo el tiempo que quiere. Es muy importante la monetización, es para estar permanentemente ahí. Sí, para mí es clave, inclusive es más importante que la cantidad de gente que te ve. Antes por ahí necesitabas tener mucha audiencia y acaparar mucha gente para lograr vender más publicidad, por ejemplo, y para llegarle a más publicidad o para hacer que más publicidad quieran pautarte en tu espacio. Hoy me parece que es más importante elegir el nicho y si vos le hablas a la gente que le querés hablar y detectás qué le podés vender a esa gente que te consume, es mucho más importante que tener un número tan masivo. Hoy está muy en discusión, sobre todo en los grandes medios de la streaming, quién tiene más audiencia, quién tiene más audiencia en vivo, a quién lo ve más, si Luzu superó las ciento cuántas mil personas, si Olga cuánto está. Y es una discusión que queda muy para la gente, porque después ellos no si bien obviamente uno siempre quiere acaparar la mayor cantidad de gente posible, porque eso significa que está haciendo un contenido que le gusta a mucha gente, si vos tenés bien marcado cuál es tu nicho, cuál es tu público, tu audiencia y qué le podés vender a eso y convencer a ciertas marcas de que te acompañen y que le lleguen a este público, es mucho más valioso. Y ahí entra en juego esto de cómo lo monetizo, porque también es complejo y más a lo mejor en la zona en la que nosotros estamos, que es muy difícil monetizar por plataforma, es muy difícil que a nosotros YouTube o que Instagram o TikTok nos pague. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ahora hay que buscar temas, justamente nichos más grandes, que se salgan un poco de acá. Pero también entrar en un terreno de mucha competencia también. Porque hay mucha gente hablando de eso que a lo mejor tiene mucha más accesibilidad, porque si está en Buenos Aires está mucho más cerca de a lo mejor de donde suceden los hechos, entonces es difícil competir con eso. Y bueno, es por ahí medir entre, bueno, cuál es mi nicho, a dónde puedo vender, qué puedo, como te decía recién, qué marca me puede acompañar y que esas marcas también estén dispuestas y entiendan el poder que tiene esto. Acá en esta zona por ahí a veces es más complejo porque la mayoría de la gente es grande, están acostumbrada a pautar en radio y televisión, a lo mejor sin darse cuenta de que si pautan en un determinado programa o en un determinado creador de contenido va a llegarle más a la gente que se puede convertir en un potencial cliente. Y ahí ya entra todo lo de marketing, viste que yo ahí no tengo mucha idea, pero es todo muy complejo y te puedes perder muy rápido. Y eso creo que es lo más complejo, entender lo que te decía recién. Nicho, audiencia y qué le puedes vender a esa audiencia y cómo así poder generar un ingreso para tu medio o para lo que vos hagas. Vos sabés que hoy al comienzo del programa hablaba acerca de la necesidad de personal, ¿no? De escuchar algo buena onda. Porque pones el noticiero y está la guerra, está lo mal que vivimos, a la hora de asalto, que no alcanza la plata, lo que fuere. Pero me genera una contradicción también que no me gusta el contenido del stream. No me gusta ver que soy Luzu, Olga y que hablen todos juntos y que traten de hacerse los graciosos. Me gusta, por ejemplo, o me gustaba, por ejemplo, el método Rebord, antes que se radicalizara políticamente.
me gusta mucho el manejo de los silencios, cosa que hoy en día no va muy de la mano con el stream, ¿no? Pero se me ocurre que las nuevas generaciones están acostumbradas, me parece, o se están acostumbrando a esto de hablar todos juntos, de gritar uno por arriba del otro. Me parece que en cierto modo es lo que elige hoy en día la gente joven. Sí, a mí un poco también me cansa ese tipo de contenido. En el stream sobre todas las cosas. Que no termina de ser radio, no termina de ser televisión. Es un híbrido. Y lo que se hace es buscarle siempre el recorte, porque ahí está también otro de los temas. Una de las cosas que vos tenés que entender, creo, hoy para hacer contenido es que hay muchas plataformas que uno tiene que atender al mismo tiempo. No es que vos haces radio y haces solamente radio, o haces televisión y haces solamente televisión. ¿No? Tenés que pensar también el programa, lo que vos hagas, en función de los recortes que vas a hacer, de los segmentos, porque está todo mucho más atomizado. Y entonces esos programas piensan en eso. No tienen un hilo conductor quizás entre una cosa y la otra. Simplemente después vos te encontrás en redes sociales con 4 o 5 clips del programa, que son los momentos picos y graciosos, que terminan haciendo el mayor consumo, pero no te termina dejando nada, como marcaba vos recién. Y eso también es peligroso porque cambia un poco la forma de consumo y hace que todo se saque de contexto. Por eso hoy encontramos tanta cancelación y tantas cosas que no tienen nada que ver, porque uno saca un recorte de algo sin entender cómo va a venir la charla, sin entender cómo va a venir el programa, sin entender si estaban jodiendo, de qué manera lo estaban haciendo, y eso cambia completamente la percepción cuando uno ve ese video, si entendió el contexto o no lo entendió. Entonces también se corren esos riesgos, creo, en ese tipo de programas, por eso tienen los problemas, por así decirlo, digamos, estos inconvenientes de recortes o cancelación, que muchas veces creo lo buscan a propósito para mantenerse siempre ahí en la tendencia, en el algoritmo y un montón de cosas. Están en el borde entre la cancelación y no, y ahí está el negocio. Sí, y por ahí algunos entendieron que no importa vender tu alma y que te cancelen, porque también pasa 24 horas, 48 horas y la gente se olvida. Puede haber cualquier barbaridad de cualquier cosa. ¿Cuántas cosas hemos visto y escuchado y ya hasta algunos nos hemos olvidado? De que han dicho o que se han replicado en redes o en programas o en streaming. Entonces creo que pasa un poco eso. Pero a su vez creo que también está volviendo, un poco está pegando la vuelta. Porque creo que para diferenciarse justamente hoy por hoy necesitas mostrar algo distinto y el mostrar algo distinto te hace producir. Entonces si vos vas a charlar, 4 amigos se sientan a charlar en una mesa y debaten y solamente charla, llega un momento que la gente no va a elegir mirarlo más, porque va a querer ver algo más, por eso, no sé, se trabaja en otro tipo de cosas y creo que eso va camino a volver un poquito para atrás. Me gusta mucho ver contenido en YouTube, fundamentalmente me gusta mucho esta gente que recorre, sean rodanteros o creadores de contenido que recorren los campos. Me gusta mucho Iván Caley, por ejemplo, el señor de la 48, y veo que el trabajo es muy prolijito en cuanto a edición, en cuanto a contenidos, muy prolijito. Y hay otros que voy a decir, ay Dios, ¿qué está haciendo esta gente, no? Entonces creo que las redes sociales o las plataformas han abierto mucho el abanico de, no sé si llamarlo hacer periodismo, pero sí por lo menos de hacer comunicación. ¿Está bueno o está malo esto de que cualquiera pueda hacer comunicación? Está bueno para el que quiere empezar y bueno, y por ahí va a cometer errores, obviamente, porque si vos no venís de una escuela o no tenés a alguien que te pueda salir como de mentor o de entender algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y que exceden plataformas, exceden cualquier cosa que uno haga, pero a su vez también es correr un riesgo. Entonces hay muchos que, fíjate, eligen no por ahí mojarse demasiado, eligen no cuidar algunas cosas. Y eso creo que tiene que ver justamente con esto, porque todo hoy tiene la posibilidad de hacer y decir, y eso se puede confundir mucho, porque también ya nos importa un poco la verdad. Antes, creo que en las noticias o lo que sea, uno perseguía esto de, bueno, quiero saber cuál es la verdad. Hoy eso queda de lado. Hoy si tiene que ver con lo que yo pienso, si coincide con mi forma de ver las cosas, yo lo voy a avalar y me va a gustar eso y seguramente quiere seguir viendo más ese contenido, porque justamente ratifica lo que yo ya pienso. Entonces es bastante peligroso para el que escuche, el que consume, eso, y nos ha acostumbrado quizás a dejar de lado si es verdad o mentira. Si para mí esto es así y esta persona lo dijo, le voy a creer.
no voy a buscar, no voy a escuchar la campana de a lo mejor de quien yo no suelo consumir o quien está del otro lado, quien opina distinto, porque ya este que opina igual que yo me dijo que es así. Entonces me importa más eso. Y eso también es muy peligroso. Por eso vemos tanto a ver, incidente. ya que decís peligroso, ¿no? ¿Cómo convivís vos que a lo mejor haces stream en vivo, por ejemplo, y cómo tratás de no pisar el palito hoy en la época de la fake news, en la época de la inteligencia artificial? Porque de repente vos estás haciendo un programa y te puede aparecer una noticia que dice murió Messi, por decirte una cosa, y metés la gamba, pero hasta la rodilla. ¿Cómo convive la nueva generación y las nuevas tendencias con esto de la inteligencia artificial por un lado que no sabés qué es real y qué no, y la fake news? Tremendo. No, para mí es hablar de lo que uno le gusta hablar y tiene conocimiento y tratar de no opinar de las cosas que no sabe o no está seguro. Para mí se resume a eso. Después, bueno, podés, depende del contenido que vos quieras hacer o de lo que vos quieras hablar o qué te interesa más. Si te interesa dejar un buen mensaje, hablar de una temática que justamente a vos te interese y eso juega la pasión de por medio y uno habla con otros y sale natural. Así uno quiere hablar de la temática del momento o hacer un contenido por hacerse viral o porque la gente lo consuma. Y eso se nota mucho. Digo, yo no me pondría hoy a hacer un streaming o un video de Gran Hermano. Por más que la gente lo consuma mucho, yo no lo haría porque no sé que seguramente hay mucha probabilidad de que diga algo que nada que ver, de que meta la pata y tengo más riesgo que me cancelen. Y a mí eso me afectaría. Y me parece que va por ese lado. Limitarse a hablar de lo que uno sabe, conoce y puede opinar. Y también creo que nos ha dado la posibilidad hoy, lo que decíamos recién, que cualquiera puede hacer contenido sin ser periodista o sin ser comunicador, de por ahí poder decir que uno no sabe de un tema.